Bien, hola, muy buenas tardes. Una vez más me siento muy feliz y gozoso de estar eh, contigo en este momento y quiero que pasemos un momento bien agradable en un tema más de este precioso seminario titulado Calendario Hebreo. Para hoy la 12ª parte. Pero antes de iniciar, quiero que oremos a Dios. Bien, amado Padre, en este momento te pedimos tu dirección. Tú nos abras nuestro entendimiento, nos des sabiduría e inteligencia, nos pongas el querer como el hacer a través de Jesús y podemos pasar un momento muy agradable, Señor, contigo aprendiendo de tu palabra. Danos tu Santo Espíritu, oh Dios, para alegrarnos y regocijarnos, oh Dios, en la comprensión de tus maravillosas y profundas verdades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, te saludo de manera especial esperando que estés bien junto con sus familias. Un abrazo, soy William Hernández y para hoy, entonces, calendario hebreo 12ª parte. El título un poco largo y dice, oh Gálatas insensatos, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Es un poco largo el título, pero quise colocar este título. Bien, ahora vamos a ver nuestro video introductorio como lo hemos estado viendo durante las otras partes. Y este es, entonces, como vimos en el primer pacto, entonces Dios da este santuario precioso con todo el orden de culto, los sacrificios, las ceremonias y el calendario hebreo. Bien, esto entonces con el propósito de que lo guardaran hasta que viniera Cristo Jesús, a quien había sido hecha la promesa. Bien, y en la cual seríamos benditos todos nosotros que añoramos la salvación y la buscamos a través de Cristo. Así de que una copia del santuario celestial. Bien, acordémonos de que es una obra arquitectónica que es copia de la que está en el cielo, una obra arquitectónica de la cual nos menciona y exalta el sacrificio de Dios, su amor por nosotros, el amor de Cristo Jesús por nosotros, quien se entregó por nuestros pecados. Bien, y nos enseña cómo era el plan de redención. Eso lo vimos en el significado de las fiestas, ¿no? Y bueno, ok, muy, muy importante esto. Bien, bueno, entonces hemos estado mirando el conflicto que se desenvuelve, ¿sí? Con la iglesia del Señor Jesús, después de que el Señor Jesús resucita, se va para el santuario celestial y la iglesia entonces vive en Cristo, su mente, su vida en el santuario celestial, en el ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial, como ya lo hemos leído, ¿sí? Y entonces, como ya nosotros hemos aprendido de que el perdón de los pecados se basa en que Dios quiere que nosotros comprendamos y entendamos los cargos imputados a nosotros, claro, como pecadores, que hemos transgredido, hemos nosotros violado la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y por eso el fundamento del trono de Dios revela el plan de salvación, el arca del pacto, como vimos, ¿no? Que es símbolo de Cristo, que muere y vierte su sangre por nosotros, para perdonarnos, justificarnos y darnos la gracia para obedecer, a llevarnos a su imagen perfecta. ¡Qué maravilla! Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La descripción del pueblo de Dios en estos últimos días. Amén. Ok, estamos todos invitados por el gobierno divino para que hagamos y nosotros echemos mano de Jesús, del Señor Jesucristo y de sus 10 mandamientos. Bueno, amén. Bueno, vamos entonces a seguir aquí aprendiendo.
Bien. Vimos la parte anterior, ¿sí? Lo que sucedió en Colosenses, la iglesia de Colosas. Vemos de que ella estaba aquí, los Colosenses, la carta que dirigió el apóstol San Pablo, ¿sí? Jeremías 31, del 31 al 34 dice lo siguiente, ¿sí? A manera de introducción de este tema. He aquí que vienen días, dijo el Señor, en los cuales haré pacto, nuevo pacto, dice el Señor, con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto y yo me enseñoré de ellos, dijo el Señor. ¿Sí? Versículo 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo el Señor. Daré mi ley en sus almas. Qué lindo, ¿no? Y las escribiré ¿dónde? En su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto, qué lindo, ¿no? Ya sabemos, en Cristo Jesús. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dijo el Señor. Porque perdonaré su maldad, la transgresión de los 10 mandamientos. Y no me acordaré más de su pecado. Vuelve y reitera. ¿Sí ve cómo exalta acá Dios su trono, los 10 mandamientos que están en su trono? Bien, vamos a seguir. Así de que a los colosenses, el apóstol Pablo exalta a Jesucristo como creador, ¿sí? Pero también exalta a Jesucristo como redentor, exalta los principios gubernamentales de su trono y exalta el sábado a los colosenses. Bien, la ley de Dios. Entonces, vimos de que entonces quedaba así para la obediencia a la iglesia estaba obedeciendo, ellos seguían guardando el sábado séptimo de la semana conforme al 4º mandamiento de la ley de Dios. ¿Sí? Y ahí está, el 7º mes, 8º, 9º y así sucesivamente. Bueno, ahora tenemos la ley, esto ya lo hemos repetido mucho, la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos escritos por su dedo, Éxodo 20 del 3 al 17, los 10 mandamientos no solamente lo encontramos en el Antiguo, sino en el Nuevo, también una ampliación, mira que es ampliación todavía más, y escritos por Dios, Éxodo 31, 18, y puestos dentro del arca en Deuteronomios 10 del 1 al 5. Muy importante, todo esto ya lo hemos visto, solo que puede ser que sea primera vez que estás viendo este video, y bueno, lo quise colocar y bueno, te invito a que lo veas desde el número 1, maravilloso, para que tengas todo esto del cual hemos nosotros estado aclarando este tema de calendario hebreo, maravilloso. Bien, ahora, también tenemos que había otra ley, aparte de la ley de Dios, otra ley que fue escrita por Moisés en un libro, Deuteronomios 31, 24 al 26, que es dada la orden de ponerla al lado del arca. Bien, este es el primer pacto, ¿sí? Donde estaba el orden de culto, los sacrificios, las ofrendas y el calendario hebreo. Bien, bueno, eso lo tenemos claro. Y entonces a los colosenses les decía que todo lo que era símbolo de la salvación, todo lo que era símbolo de Cristo, quedaba que abolido, lo que era símbolo de la salvación y de Cristo. Es muy importante que tengamos esto. Yo puse esta X acá para resaltar el fin del calendario hebreo, fin de los sacrificios, fin de la circuncisión, porque así Dios lo estipuló y lo hizo y lo menciona la palabra. ¿Bien? Bueno, eso para tener en cuenta, ¿no? Bien, todo lo que simbolizaba el plan de salvación. Bueno, así de que entonces vemos de que el apóstol Pablo le dice a los colosenses no más calendario hebreo y le menciona porque ¿qué? Acordémonos de que a los colosenses lo estaban acusando porque no guardaban el primer mes, no guardaban las lunas nuevas, que era el primero de cada mes, ¿sí?
no guardaban los días de fiesta, como era la Pascua, la fiesta del Pentecostés, y tenemos, a ver, le quiero mostrar la fiesta de los tabernáculos. Bien, pero también quiero que miremos que estaban acusando a los colosenses por no guardar los sábados, ¿sí? 15, 1, 21, 2, 3, eso ya no más debía, 3, primero del séptimo mes 4, 10 del séptimo mes 5, 15 del séptimo mes 6 y 22 del séptimo mes 7. Sábados, fechas específicas. Y acordémonos de que también estaba el séptimo día de la semana, también sería 8 con el séptimo día de la semana. Bien, entonces, algo muy importante, porque él dice, ya no más sábados, no más días de fiesta ni lunas nuevas. Entonces, esto aquí se da a entender, el versículo como tal se da a entender así, ¿cierto? Pero ya vimos de que en el libro de la ley habían ¿cuántos sábados? 8 sábados con el semanal, 8 sábados, 7 fechas específicas y 8 con el semanal. Pero vemos de que siempre queda un día de reposo, ¿cierto? Hemos estado viendo eso claramente. ¿Por qué? Porque acordémonos de que en la ley de Dios está el día sábado, ¿sí? A ver, sí, ahí está. En los 10 mandamientos está un día. Aquí en la ley de los 10 mandamientos, un día, y en el libro de la ley, 8. Entonces el libro de la ley, caudicado, y ahora exalta la ley de Dios, queda un día de reposo, el cuarto, ¿bien? Bueno, eso es lo que hemos estado viendo. Y hoy vamos a profundizar más. Solo a manera de resumen estábamos viendo lo que había pasado en Colosas. Entonces, ahora, viene aquí. Entonces para hoy vamos a tratar este tema muy importante y es acerca de lo que sucedió en Galacia. Era una provincia donde habían varias iglesias y lamentablemente Galacia cae por toda la presión de los judaizantes. Bien, así que los hebreos, los que seguían practicando el antiguo pacto, la ley de Moisés, el calendario hebreo, la circuncisión, los ritos, los sacrificios y todo el orden de culto en el santuario terrenal aquí en la tierra, interceptan a las iglesias en Galacia, ¿sí? Y vemos Hechos 15:1. Bueno, ha estado lloviendo un poco, quiero que de pronto no vaya a interrumpir mucho, si escuchan el sonido porque está lloviendo un poco. Bueno, sigamos. Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, ¿a quiénes? A los gentiles, que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, al libro de la ley, no podéis ser salvos. Tremendo. Hechos 15:5, mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es necesario circuncidarlos, a los gentiles, y mandarles que guarden la ley de Moisés, mandarles que guarden el calendario hebreo, los sacrificios, las ofrendas, todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. Bien, entonces esto era lo que estaba pasando, ellos estaban interceptando las iglesias. Ahora interceptan la iglesia de los Gálatas, la iglesia en Galacia, muchas iglesias, habían varias iglesias ahí. Bien, así de que ellos entonces hacían guardar el libro de la ley, lo que había sido abolido en la cruz del Calvario, los sábados, todo lo que era símbolo del plan de salvación. Acordémonos de que hemos aprendido que el calendario hebreo era la profecía de la obra redentora de Cristo. Ellos seguían obligando, y acordémonos de que había una persecución a la iglesia, ¿sí?, por la fuerza, a que tenían que volver al primer pacto. Los hebreos hacían eso, pero la iglesia ya no estaba porque había aceptado el nuevo pacto en la sangre de Cristo, el cumplimiento de lo que esto apuntaba, y estaba con su vida y su mente en el ministerio de Jesús, en el santuario celestial. ¡Qué maravilla!
en su mente en la nueva Jerusalén que Dios tiene en el cielo, esa ciudad de calles de oro, puertas de perlas. ¡Qué maravilla! La misma invitación es para nosotros. Bien, así que esto había sido abolido, pero los hebreos no querían aceptarlo y seguían, aún los que habían creído en Cristo, seguían instigando a los gentiles, a nuestros hermanos, de que guardaran el primer pacto, el calendario hebreo. Pero no ve que si se guarda el calendario hebreo y si se guarda la ley de Moisés hay que hacer sacrificios, y eso es negar que el Hijo de Dios vino a este mundo a morir por nosotros. Vea lo grave que es eso. Carta a los Gálatas. Hoy vamos a concentrarnos en el libro de Gálatas. Bien, vamos a ir a nuestras Biblias si quieren o quieren seguir aquí la lectura, y vamos a ir porque vamos a aprender cosas maravillosas hoy. Los Gálatas cayeron bajo los hebreos y empezaron a obedecer el calendario hebreo. Abrazaron el primer pacto. Fue algo tremendo, y el apóstol Pablo recibe esa noticia. El apóstol Pablo, me imagino la tristeza tan grande que le daría. Y él escribe a la iglesia, los Gálatas: saludo, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesús el Cristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Mire cómo se le está presentando Pablo a los Gálatas. Pablo se presenta, y los Gálatas sabían de que él había sido el número 1 de los judaizantes, el número 1 del guardador del libro de la ley, el número 1 y estricto observador de todo el calendario hebreo y de todos los ritos y sombras. Mira, y él dice que él es apóstol no de hombres, porque a Pablo ninguna persona, a Saulo en ese momento, ninguna persona le podía hablar del Evangelio de Cristo, porque lo arrestaba, lo hacía blasfemar contra Cristo, lo metía a la cárcel, de todo. Bien, impresionante. Entonces Cristo personalmente gana a Saulo para él, le explica el plan de la salvación, todo que apuntaba el libro de la ley a él, y por eso lo vimos, y hoy va a ser maravilloso. Mira lo que dice, sigue: a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y del Señor Jesús el Cristo. Vamos a ver qué empieza él a hacer aquí: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol? Exaltando el gobierno de Dios, exaltando a Dios, exaltando su trono, exaltando el arca del pacto. ¿Por qué? Acordémonos de que pecado, en primera Juan 3:4 dice que es transgresión de la ley. Entonces dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. ¿Sí? Es muy importante mantener esto siempre presente, que él, cuando menciona pecado, nos está llevando a la transgresión de los 10 mandamientos de la ley de Dios, incluido el sábado. Ya lo hemos aprendido, que eso está desde antes que Dios instituyera este mundo, y que esa ley está en su trono, y con esa ley rige todo el universo. Bien, es algo maravilloso, lo dice la Santa Palabra. Bien, sigamos. Aquí exalta el trono de Dios, al cual es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está, exalta el trono de Dios, exalta el sacrificio de Cristo Jesús. El arca del pacto había sido hecha de madera, la madera símbolo de la humanidad, que sangra al cortarla. El sacrificio de Cristo en su sangre, para él podernos perdonar los pecados. Acordémonos de que el arca es la protectora de su ley, y su sacrificio exalta la ley de Dios, que es su carácter inmutable, obteniendo así el ser nuestra propiciación, nuestro abogado. Para haber un abogado, pues tiene que haber una ley que se haya transgredido. Nuestro intercesor, que no solamente nos perdona, sino que nos da su gracia y su poder para nosotros ser hechos nuevas criaturas en Cristo y obedecer sus santos mandamientos y serle fieles al trono de Dios. Apocalipsis 11:19. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo.
y hubo relámpagos, truenos, voces y grande granizo. Bien, eso lo dice Apocalipsis. Bien, ahí está la ley de Dios. Y entonces él exalta la ley de Dios, exalta el cuarto mandamiento de la ley de Dios, le recuerda a los Gálatas el único mandamiento, el único sábado que queda es el del trono, que está en el trono de Dios, en su ley. Bien, y así les recuerda, porque eso fue lo primero que ellos recibieron. Eso fue lo primero que ellos recibieron. Pero ahora los Gálatas habían caído otra vez bajo lo que era el primer pacto. Seguimos. No hay otro evangelio. Mira lo que les sigue diciendo. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea que se habían alejado de la gracia de Cristo y estaban siguiendo un evangelio diferente. O sea que los Gálatas en ese momento estaban judaizando. ¿Sí? Y estaban, entonces ellos, vamos a seguir porque la misma palabra solita nos lo va a decir. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan? De que los que perturbaban a las iglesias era que tenían que circuncidarse y guardar el libro de la ley de Moisés, guardar el calendario hebreo, las lunas nuevas, días de fiesta, los sábados ceremoniales. Entonces, y los que habían creído en Cristo, entonces también, algunos de ellos estaban también enseñando eso. Era el ataque más fuerte que había. Pero a eso, ¿qué le llama el apóstol Pablo? Que es una perturbación del evangelio de Cristo, que no necesitaban más de eso. Pero vamos a seguir. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, está bajo condenación. Mira lo que está diciendo de estas personas que estaban enseñando a los gentiles a judaizar, que le estaban presentando y estaban perturbando y pervirtiendo el evangelio de Cristo, que estaban bajo ¿qué? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, está bajo condenación. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuál era el evangelio que el apóstol le había predicado a los Gálatas? Ya él lo ha presentado, ya lo hemos visto. La exaltación de Dios, de su trono, del sacrificio de Cristo, del perdón de los pecados, del plan de la salvación por haber transgredido nosotros sus 10 mandamientos. Ese es el evangelio para todas las edades, hasta que el tiempo de gracia se cierre. Ahora dice él, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a ver por qué lo está diciendo. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Mira lo que está diciendo. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto es palabra y enseñanza directa de Dios. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Por qué? Porque no quería guardar el calendario hebreo, fiestas, sábados, lunas nuevas, circuncisión. Bien, entonces él aquí habla acerca de su conducta en el judaísmo. Perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, como judaizante, él aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación, dice, siendo más celoso de las tradiciones, siendo más celoso y observador del libro de la ley de Moisés, de todo lo que ya he repetido. Más celoso de las tradiciones de mis padres. Mira, aquí, celoso guardador de las tradiciones, del primer pacto. Bien, sigue diciendo,
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Mira qué importante nos está diciendo aquí, ¿no? Que él había sido comisionado para predicar el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles, a los que no eran judíos. Pero él no consultó enseguida con los de su nación, no con ninguno, no, porque era un mandamiento directo de Dios. Ahí está cómo él cuenta esta historia, mira, y con qué propósito la cuenta. Mira, ahora, dice versículo 18 de Gálatas 1. Después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios que no miento. Mire lo que él les está diciendo a los Gálatas, que se habían vuelto judaizantes. Les está hablando el que fue número 1 en el judaísmo. Y les está comentando cómo fue. Mira, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Lo vamos a entender el por qué él le está diciendo esto, mira. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. ¡Qué precioso! ¿Ah? Bien. ¿Cuál era? Él asolaba a la iglesia porque no guardaba lo que había sido abolido. Y que la iglesia, aquí, la depositaria del evangelio y la exaltadora del evangelio. ¿Bien? Bien. Así es que vemos que el apóstol Pablo recibe el evangelio de Cristo. Y sigue él diciendo en Gálatas 2:1, después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y se desencadena algo, mira, pero subí según una revelación, dice él, de parte de Dios, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, Tito era griego, no judío, fue obligado a circuncidarse. Mire lo que está pasando. Y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad, libres del libro de la ley. Espiaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Vamos porque ahora vamos a entrar en esto. Es muy importante, mira. Esto lo va a realzar la carta del apóstol Pablo. ¿Qué es reducirnos a esclavitud? ¿Qué pasa? Sigue diciendo. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Ellos no se sometieron a esta esclavitud. Ellos no se sometieron a estos falsos hermanos que querían reducirlos a esa esclavitud. Y ellos no se someten, ¿por qué? Porque si se someten, entonces la verdad del evangelio no permanecía en Pablo ni en ellos. Por eso no se sometieron. ¿Para qué? Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Qué precioso, ¿eh? Ahora, ahí está. Ellos no se someten a la observancia del libro de la ley. No se someten a la observancia del libro de la ley, ¿no? Bueno, sigue diciendo, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, que es los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, o sea, de que Pedro tenía que ir a predicar a ¿quiénes? A los hebreos. Bien. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado, ganar para Cristo hebreos,
o sea, de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, para los incircuncisos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los hebreos, a la circuncisión, a los que seguían guardando el libro de la ley de Moisés, calendario hebreo, ritos, sacrificios y todo las sombras. ¿Bien? Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y sigue él comentándole a los Gálatas, mira lo que pasa. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Cómo era de condenar? ¿Y qué era de condenar? Nos hacemos esta pregunta. Vamos a seguir. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo ¿de qué? De los de la circuncisión. Tenía miedo de los hebreos que seguían guardando el primer pacto, el libro de la ley. Aún de los que habían creído en Cristo y seguían guardando el libro de la ley, que contradecía a Cristo. Claro, porque ya Jesús era la realidad. Si seguían haciéndolo, entonces eso quería decir de que estaban esperando otro Mesías. Mira, pero ahora Pedro, ¿qué pasa? Pedro tenía miedo de ellos, no quería sufrir persecución. Y dice, en su simulación participaban también los otros judíos. ¿Qué pasaba? De tal manera que aún Bernabé, mis hermanos, miren cómo es esto, es impresionante. El mismo Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Tremendo esto que estaba pasando dentro de la iglesia del Señor. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, ¿sí?, vives como los gentiles y no como judío, o sea, si usted que es judío, ahora vive como un gentil, quiere decir no judaiza, ¿sí?, y no como judío, no está judaizando, que el evangelio de Cristo era eso, se acababa el judaizar. Pero ahora dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué estaba pasando con el apóstol Pedro? Lamentablemente, estaba obligando a los gentiles a judaizar, a guardar el primer pacto, a guardar el calendario hebreo, los sacrificios, la circuncisión. Esto es impresionante, mis hermanos, lo que estaba pasando. Por eso él dice que era ¿de qué? De condenar. Impresionante esto que estaba pasando acá y cómo Dios utiliza al apóstol Pablo para corregir a Pedro. Así de que Pedro estaba enseñando, estaba cayendo acá por miedo de no sufrir persecución de los judíos, de los que seguían aquí. Bien, seguimos y mire lo que le sigue diciendo el apóstol Pablo. Nosotros, judíos de nacimiento, le dice él, y no pecadores entre los gentiles. ¿Ve? Entonces él está diciendo que ellos como judíos que eran pecadores, transgresores de los 10 mandamientos de Dios, al igual que gentiles, pecadores, transgresores de los 10 mandamientos de la ley de Dios, está diciendo, cuando cada vez que aparece esta palabra, pecadores o pecado, siempre alude a la transgresión de la ley de Dios. Muy importante. Entonces él le dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Cuál ley? El libro de Moisés, el libro de la ley de Moisés, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley de Moisés. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie iba a ser justificado por sus sacrificios, por sus ofrendas, por guardar el calendario hebreo, por guardar el libro de la ley. Nadie se justifica por eso. Y él dice, bien, ahora sí estamos viendo a qué querían someter a esclavitud a Pablo y a los demás, que no se sometió a esa esclavitud, y le sigue explicando. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, dice él.
¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, ¿sí? El fin del calendario hebreo, el fin del libro de la ley de Moisés en cuanto a todos los ritos y todo lo que predecía el ministerio de Cristo Jesús. Eso mismo vuelvo a edificar, o sea, yo ahora vuelvo a guardar el libro de la ley, vuelvo a guardar, vuelvo a judaizar. ¿Qué pasa? Transgresor me hago. Lo dice la Santa Escritura, palabra del Señor. ¿Qué me vuelvo? Un transgresor. Porque estoy rechazando a Jesucristo como mi Salvador, quien derramó su preciosa sangre y dio su vida por mí. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. O sea, por la ley de Moisés que mostraba a Cristo, entonces el apóstol dice, yo por la ley soy muerto para la ley. Claro, porque la ley de Moisés le mostró a Jesucristo y Jesús le explica que el libro de la ley hablaba de él. Entonces, claro, el apóstol queda muerto para la ley, para el libro de la ley de Moisés. Ya no lo va a cumplir más. ¿A fin de vivir para quién? Para Dios. Ahora, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Clarito. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo más yo, no vivo más yo como judaizante, no, porque Cristo vive en mí, yo lo acepto. Lo que ahora vivo en la carne, ¿sí? No como judaizante, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no más sacrificios, ya no ofrecía más sacrificios, ya no guardaba más el calendario hebreo, ya no más. Vea, ahora sigue diciendo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley, el libro de la ley de Moisés, fuese la justicia, si por la ley, si yo por las obras de la ley soy justificado de mi pecado, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué significa la muerte de Cristo? Entonces no significará nada. ¿Sí estamos viendo? Mira lo importante de esto. Pero no desecho la gracia de Dios. Nuestro Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros, que muriera por nuestros pecados como sustituto, para llevarnos otra vez, Cristo, reconciliarnos con Dios y darnos su gracia para obedecer los 10 mandamientos que están en el cielo, en el arca del pacto, en el trono de Dios. Bien, y ya no más el libro de la ley de Moisés que predecía el ministerio de Cristo. Bien, así de que él dice que ya está muerto para la ley. Muerto para la ley. Qué impresionante, ¿eh? Qué claridad. Seguimos. ¿Por fe o por obras de la ley? ¿Cómo somos salvos? ¿Por la fe en Cristo o por obedecer la ley de Moisés? Mira, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Mira la pregunta que le hace. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley de Moisés? ¿Por guardar las obras de la ley, del libro de la ley de Moisés? ¿O por el oír con fe? ¿O por el oír con fe y aceptar el Evangelio de Cristo? Le dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Habiendo comenzado por la fe en Cristo, habiendo recibido a Cristo en sus vidas, ahora lo iban a rechazar, rechazaban la gracia y ahora iban a acabar por la carne, a obedecer el libro de la ley de Moisés, a circuncidarse, a guardar el calendario hebreo y a hacer los sacrificios. Hebreos 9 del 9 al 10, bueno, ahora más adelante lo haremos. Dice Gálatas 3:4, tantas cosas habéis padecido en vano, les pregunta,
si es que realmente fue en vano. O sea, ¿por qué? Porque los gálatas estaban obedeciendo el libro de la ley de Moisés, querían ser justificados por la obediencia, por medio de la obediencia a la ley de Moisés. Y ya sabemos de que la justificación viene por la fe en Jesucristo. ¿La justificación de qué? ¿De qué nos queremos justificar? De haber transgredido los 10 mandamientos. Ahora, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? ¿Lo hace por las obras del libro de la ley de Moisés? ¿O por el oír con fe? Le pregunta. Entonces les da claramente que el Espíritu Santo todo era por la fe, no por las obras de la ley. No por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Fue lo que hizo. Ahora, Gálatas 3:3, una vez más, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Vamos a ver, Hebreos 9:9, lo cual, hablando del santuario y de todo el orden de culto que estaba en el primer pacto, en el libro de la ley de Moisés, lo cual es símbolo para este tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas. ¿Se acuerda la Pascua y lo demás? Pan sin levadura y bebidas, de diversas abluciones, lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, la circuncisión, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, que Jesús viniera y muriera en la cruz del Calvario y el Señor fuera visto en el monte. ¿Bien? Ahora, seguimos, Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice que fue por la fe, le creyó a Dios. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Uy, mire lo que vamos a profundizar acá, mira. Los que tienen fe, esos son verdaderamente ¿qué? Hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mira, habla es por la fe y no por las obras de la ley de Moisés. El justo vivirá por la fe. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¡Wow! Esto es fuerte. ¿Por qué? Porque los que dependen de la obediencia a la ley de Moisés para ser justificados por sus pecados, ¿están qué? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley de Moisés para hacerlas. Vamos a ver, aquí hay una maldición. Ahora dice, y por la ley, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nadie se justifica por guardar el libro de la ley de Moisés. Días de fiesta, lunas nuevas, sábados, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque los hebreos llegaban y les dijeron a los colosenses, ustedes no son el pueblo de Dios ni se van a salvar si no se circuncidan, si no guardan los sábados, días de fiesta, lunas nuevas. O sea que tenían que hacer eso para poderse salvar. Tenían que hacer eso para justificarse por sus pecados. Y aquí el apóstol está explicando lo que Jesús mismo le dijo y le explicó el Evangelio. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Ninguno se justifica por la obediencia a la ley de Moisés. No es un medio de justificación el libro de la ley de Moisés. Tremendo. Y la ley no es de fe, el libro de la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Bien? Ahora, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué dice el apóstol San Pablo
que Cristo los redimió de la maldición de la ley. Claro, acordémonos de que Esteban les dijo a los del Sanedrín, ustedes, la ley que a ustedes le fue dada, el libro de la ley, sí, por ángeles, ustedes no la guardaron. Y se acuerdan el concilio de Jerusalén que decía que ese yugo no lo habían podido llevar ni nuestros padres, ninguno. O sea, de que todos habían que faltado al libro de la ley, no habían permanecido en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Y qué había pasado? Estaban bajo maldición. Tremendo. Y ahora dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Claro, porque el libro de la ley decía que el que no permaneciera caía bajo maldición. Y como ninguno, como todos, entonces dice que Cristo los redimió a ellos de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mira la claridad, mira cómo estamos viendo todo en el contexto de la carta. Qué impresionante, mis hermanos, esto. Ahora sigue diciendo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mira, aquí hay una promesa, la promesa del Espíritu. ¿Bien? La ley y la promesa. Vamos a ir a mirar. Hermanos, hablo en términos humanos, sigue diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. ¿A quién fueron hechas las promesas? A Cristo y a su simiente, la cual es Cristo. A Abraham y a Cristo. Mira, la claridad, fue hecha la promesa a ellos, vea, ahí lo dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Porque Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ah, qué lindo esto. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ¿sí? Mira lo que está diciendo. Ahora, la ley que vino 430 años después, ¿cuál es esa ley? El libro de la ley de Moisés, el que Dios le dictó y él escribió y puso al lado del arca. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, ¿sí? Entonces, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ¿sí? Ese pacto, la ley que vino 430 años después, que era la profecía de Cristo, pues claro, no lo abroga para invalidar la promesa. No, porque esa ley apuntaba ¿a quién? A Cristo. Porque si la herencia es por la ley de Moisés, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? Mediante la promesa, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve la ley, el libro de la ley de Moisés? ¿Para qué sirve? Mira lo que dice acá. Este libro de la ley de Moisés dice, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué es esto? A causa de los pecados. Transgresiones, ¿de cuál ley? De la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Cuál? La ley de Moisés. Hasta que viniese ¿qué? La simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¡Qué claridad! Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Así que entonces nos está hablando de esta ley que vino después y que fue dada a causa de ¿qué? Por transgredir la ley. Bien, mira, sigue diciendo, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Será que esa ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, él dice. Porque si la ley de Moisés pudiera vivificar, la justicia pues verdaderamente fuera por yo obedecer la ley, por yo obedecer el libro de la ley de Moisés. Bien,
Mas la Escritura lo encerró todo ¿bajo qué? Bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, ¿bien? Antes de que viniese ¿quién? Cristo, o sea, antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. O sea, antes de que viniese la fe, era, o sea, se iba a creer por la fe en Cristo, ¿cierto? Antes de eso, entonces él dice que en el primer pacto estábamos confinados bajo la ley, bajo el libro de la ley de Moisés, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Vea cómo nos explica de manera sencilla. O sea que el libro de la ley de Moisés fue que el ayo, claro, porque acuérdense que el Señor Jesús le dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Y hubo un discípulo que le dijo al otro, hemos encontrado a aquel del cual escribió Moisés, que era Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro ayo, el que nos lleva, para llevarnos, ahí mismo lo dice, ha sido nuestro instructor para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por el libro de la ley de Moisés. ¡Qué precioso es esto! Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ahora, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Listo. ¡Qué precioso! Esto es emocionante. Mire cómo le está explicando a los Gálatas esto, para poderlos sacar de ahí. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Le dice a los Gálatas, ustedes no se pueden justificar por la observancia de la ley. Si ustedes vuelven a la ley, caen de la gracia de Cristo. Bien. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Qué precioso, ¿no? Vamos a ver, hijos y herederos. Vea que esta carta se pone tan emocionante. Dice, pero también digo, mira, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, ¿cierto? Y él explica, sino que está bajo tutores o ayos, esta es la misma palabra, ayos o instructores, ¿sí? Que se refería aquí, vamos a poner es como el ejemplo del libro de la ley de Moisés, vamos a poner el ejemplo, que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, ya sabemos. Así también nosotros, él dice, así también nosotros los judíos. Y como Gálatas estaban judaizando, entonces él le estaba explicando, cuando éramos niños, ¿qué pasaba? Estábamos en esclavitud, bajo el libro de la ley de Moisés, bajo los rudimentos del mundo. Ahí está. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿sí ve que había un tiempo establecido para el final del libro de la ley de Moisés? Todo lo que se refería al plan de salvación, lo que profetizaba, o sea, todos esos símbolos que hablaban del plan de salvación en Cristo, cumplimiento del tiempo, ¿sí? Dios envió a su Hijo. Aquí nosotros vimos cumplimiento del tiempo, las 70 semanas, acordémonos. Bien, es muy importante eso. Bueno, en las demás temas que hemos tenido, ahí hemos nosotros visto todo esto, ¿sí? Entonces, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo ¿qué? Ay, bajo la ley. ¿Cuál ley? El libro de la ley de Moisés. ¿No es que Jesús fue circuncidado al 8º día? ¿Sí ve? Entonces,
Ahí está, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley de Moisés, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué claridad es esto? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Qué lindo, ¿no? Ahora sigue diciendo, así de que ya no eres esclavo, quiere decir, ya no estás bajo la ley de Moisés. No, sino hijo eres. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bien, ahí está, ya no estás bajo ayo, ya no estás en esclavitud. Libre de esto. Ahora, sigue diciendo, la preocupación de Pablo por los Gálatas. Seguimos. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Los Gálatas, las iglesias de la provincia las iglesias de la provincia de Galacia, los Gálatas, estaban guardando el calendario hebreo, estaban guardando el libro de la ley de Moisés para ser justificados sus pecados. Y por eso él dice, pero si ustedes conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a eso? A los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Estaba pero impresionado, estaba preocupado. Me imagino la tensión tan tremenda de su preocupación y su profunda tristeza. Los Gálatas habían vuelto aquí una vez más. Qué lamentable, qué triste. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Los Gálatas volvieron, estaban practicando todo esto, todo lo que tenía que ver con todo el sistema de sacrificios en el santuario aquí en la tierra y todo. Los Gálatas estaban, lamentablemente, estaban guardando los días. ¿Cuáles días? Los días de fiesta, las lunas nuevas. Guardaban las lunas nuevas, los días de fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, todo lo que está aquí en amarillo, ya lo sabemos, y los sábados ceremoniales, todo lo estaban guardando, todo lo estaban guardando. Era una preocupación espantosísima, digo yo, bien, o sea, era una tristeza muy grande. Estaban guardando acá también todo esto, la fiesta de los tabernáculos, todo lo estaban guardando. Oh, era impresionante. Ahora, ellos estaban guardando el calendario hebreo, pero también el año sabático, porque ahí dice guardáis los días, los meses y los años. Cuando habla de los meses sabemos de que es cada luna nueva, ¿no? La celebración en el antiguo pacto. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá ¿qué? Descanso. Era un año, el año sabático. Reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñero no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Levíticos 25, 1 al 5. Ellos estaban guardando este año sabático. Bien. Ahora, también el año del jubileo. También habían aceptado esto. Contaréis 7 semanas de años, o sea, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, que está hablando en el libro de la ley, ¿no? Del primer pacto. Y santificaréis el año 50.
y pregonaréis que libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Ahí está. Ellos habían también vuelto a aceptar esto. Los Gálatas. Entonces Gálatas 4:11, él sigue diciendo, me temo por vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, él dijo. Pues vosotros sabéis que a causa de mi enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, ya sabemos cuál es. Y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos, dice el apóstol San Pablo. ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, dice. Los judaizantes tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Mira esta definición que el apóstol Pablo describe. Más que un dolor, una tristeza tan profunda y un peso tan profundo, una herida tan profunda en su ser. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que ¿qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y ahora les va a dar un ejemplo. Mira, esto es impresionante, mis hermanos, impresionante, mi querido amigo. Y bueno, a ti que estás en este momento conmigo. Mira, ejemplo de Agar y Sara, sigue diciendo. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Decidme los que queréis seguir guardando el libro de la ley de Moisés, los que quieren seguir en el primer pacto. ¿No habéis oído la ley? Y ahora nos va a seguir diciendo qué dice. Porque está escrito en el libro de la ley que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Vamos a ir a mirar a ver qué aprendemos aquí. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. O sea, el hijo de Agar era Ismael y el de Sara era ¿quién? Isaac. Ismael, hijo de la esclava, y Isaac, hijo de la libre. Entonces aquí hay esto, mira qué importante, por eso les cambié el color para que lo podamos ver, cómo interactúa esto. Lo cual es una alegoría, dice, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Se acuerda la ley que fue dada después de 400? Después de ratificado el pacto, Abraham da esa ley después de 430 años, ya lo leímos. ¿En dónde? Monte Sinaí. El libro de la ley de Moisés. Bien. Acordémonos de que la ley de Dios existe desde antes que este mundo fuera hecho, y aún en Génesis lo podemos encontrar. Pero hablando del libro de la ley, dice, el cual da hijos para esclavitud. Este es ¿quién? Agar. Sigue diciendo, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Impresionante. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mira lo que está diciendo esto. Una vez volvamos a leer. Esto es impresionante y es una claridad. Mira, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde ¿a quién?
¿De quién es una alegoría? De la Jerusalén actual. Pues esta está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mira lo que dice. Mas la Jerusalén de arriba, la nueva Jerusalén, a donde Hebreos 11 menciona que desde Abraham y todos los patriarcas y profetas tenían su mente, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, la cual es madre de todos nosotros, los que ejercemos la fe en Cristo. Ella es que es libre. Qué impresionante esto, tan claro y tan hermoso. Bien, pregunto, ¿a cuál queremos pertenecer? A la libre, ¿no? A la de arriba. Ahora, porque está escrito, sigue diciendo: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y sigue explicando: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. ¿Qué estaba diciendo? Que los judaizantes perseguían a los que ejercían fe en Cristo. Ellos querían seguir justificándose por medio de la carne, por medio del libro de la ley. Entonces perseguían a los que habían creído en Cristo, ejercían fe y habían recibido el Espíritu Santo. Ahí lo dice claro, mis hermanos. Vea, él lo dice claramente. A la Jerusalén actual, a la que estaba en esclavitud, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Más qué dice la Escritura? Esto a mí me dejó sorprendido, mis hermanos. Palabra del Señor. Sentencia del Señor: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¡Wow! Impresionante, esto me deja al lado. Ahí está, claramente: no heredará el que se vaya a justificar por la ley de Moisés, no va a heredar, porque él está bajo esclavitud. Va a heredar el hijo de la libre, el que tiene fe en Cristo y recibe el Espíritu Santo, ha recibido el Espíritu Santo. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Acuérdense de que él dijo, que a él y a otro al inicio de la carta querían reducirlos a esclavitud, a guardar el primer pacto, a guardar el libro de la ley de Moisés, el calendario hebreo, los días, los meses, los tiempos y los años, todo. Eso lo conocía porque había sido el número uno de los judaizantes. Pero ahora él dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, ya no más, sino de la libre, de la que está en ¿dónde? En el cielo. Él dirige la mente de los hermanos gálatas al ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial. Allá está el arca del pacto, en hebreo lo dice claramente, donde están los 10 mandamientos. A la Jerusalén, la nueva Jerusalén que está escrita en el Apocalipsis. Esto mismo para nosotros. Sigue diciendo, Cristo nos hizo libres. Vea, mire cómo profundiza, mire qué lindo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. O sea, que Cristo los hizo libres ¿de qué? De guardar la ley de Moisés, ya no más. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez sujetos a guardar el libro de la ley de Moisés, ya no más. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, que eso lo decía el libro de la ley de Moisés, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley del libro de Moisés. La ley que ahí estaba registrada en el libro de la ley, que ya sabemos cuál es, el que estaba al lado del arca.
he estado repitiendo esto muchísimo. Algunos dirán, pero ¿por qué repite tan? Porque es que es súper importante que lo tengamos. Y esto nos lo ha aclarado una cosa impresionante y hermosa y maravillosa. Bien, de Cristo os desligasteis. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, si vuelven a obedecer el libro de la ley de Moisés, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. ¿Se acuerda lo que vimos en Colosenses? ¿Quién es el que circuncida? ¿Uno mismo o Cristo le circuncida a uno el corazón? Es Cristo. La circuncisión no hecha de manos, sino la circuncisión de Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar que toda la ley del libro de Moisés. De Cristo os desligasteis, están caídos de la gracia. Los que por la ley os justificáis, los que se quieren justificar de su transgresión de la ley de Dios, por medio de la ley de Moisés están desligados de Cristo. De la gracia habéis caído, cayeron de la gracia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Mire lo que dice. Miran esto acá que nos está presentando. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, la fe que obra, la fe que guarda los mandamientos de Jesús por el amor. Qué lindo, ¿no? Vosotros corríais bien. ¿Quién estorbó para no obedecer a la verdad? Que ellos estaban bien al inicio. ¿Y quién? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. El Espíritu Santo les está hablando a los Gálatas. Y les dice que esa persuasión no procede de Dios. ¿De quién procedía entonces? Del enemigo de Dios. Ahora dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Él dijo, a partir de ahora yo confío que ustedes ya no van a pensar de otro modo. Ustedes van a dejar de guardar la ley, el libro de la ley, y quererse justificar por medio de las obras de este libro de la ley. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Sentencia de parte del gobierno de Dios, vea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, que esto era, vea, esto era una contestación a una calumnia que le habían hecho a los Gálatas del apóstol San Pablo. Le digo, ¿por qué? Porque a los Gálatas le habían dicho que el apóstol San Pablo estaba circuncidando y que estaba guardando el libro de la ley. Con tal de ellos a ganar adeptos, utilizaban mentiras, utilizaban cualquier clase de cualquier artimaña, ¿sí? Se daban la libertad de pecar para ganar adeptos para ellos. Claro. Y ahora mira lo que él dice. A él lo habían acusado de que él había vuelto a judaizar, que él había vuelto a predicar la circuncisión. No, dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, como supuestamente le habían dicho los Gálatas, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Por qué los hebreos y los judíos los seguían persiguiendo para matarlo? ¿Por qué lo seguían apedreando? ¿Por qué lo seguían azotando? ¿Por qué lo querían matar? Algunos hasta se conjuraron que no probarían agua ni probarían comida hasta que no lo mataran. Yo creo que se murieron de hambre y de sed porque no lo pudieron matar, a menos de que hayan invalidado su promesa. Que eso lo podemos encontrar en los registros bíblicos, yo no me estoy inventando nada. Porque padezco, entonces él dice, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, de que él dice, ¿por qué la padezco? Porque yo no estoy judaizando. Él le da a conocer a los Gálatas. Ojalá se mutilasen los que os perturban, los que los ligaron, los que los mandaron a ellos a que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Bien, entonces ahí está, el apóstol Pablo vuelve y les rectifica que él no estaba judaizando ni estaba guardando el libro, ni estaba guardando
los símbolos y las sombras de Cristo, no. Ahora, ahí le da a conocer que él no estaba ya, no, para nada, de ninguna manera, él seguía firme en Cristo y leal al gobierno divino, disfrutando de la salvación en Cristo, de su ministerio en el santuario celestial, precioso, ¿sí? Ya no estaba él entonces guardando, entonces ahí les dice Gálatas, ya no más esto, les aclaró en toda la carta como lo pudimos ver y les dijo, no más sábados, no más lunas nuevas, no más calendario, ¿sí ve? Ahí lo dice, cuando él habla del libro de la ley, ahí dentro estaba el calendario hebreo. Bien, ahí está. Exalta el trono de Dios y aquí está. Entonces es muy importante nosotros tener esto muy en claro. Cada vez que la palabra pecado se menciona en la Biblia, se menciona en que es transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Bien. Entonces fue por haber transgredido la ley de Dios que Dios envió a Jesús para salvarnos. Es más, aún bueno, por ahora se me pasa, pero ¿dónde inició el pecado? ¿En dónde? Según Ezequiel y Isaías, en el cielo. Porque uno de los querubines pecó, y pecado es ¿qué? Transgresión de la ley de Dios. No aceptó el plan de la salvación en Cristo, entonces por eso es nuestro enemigo y está aquí, haciendo todo lo posible para hacernos perder. Abracémonos de Jesús, entreguémosle nuestra vida. Obedezcamos por amor al Señor Jesús sus 10 mandamientos y disfrutemos de la libertad que el Señor nos ha dado. Precioso, miren, ahí exalta la ley. Sí, mire qué lindo. Y en la ley está el 4.º mandamiento de la ley de Dios. Así de que ahí está el sábado, 7º día de la semana, para la iglesia de los Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad. ¿Sí? ¿Por qué dice a libertad fuisteis llamados? A libertad de no seguir guardando el libro de la ley. Solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿En qué sentido lo está diciendo? Mira, ahora, mira lo que él ahora va a hacer. Va a exaltar aquí la ley de Dios y el trono de Dios. Dice, mira, porque toda la ley, ¿cuál ley? Mira lo que dice, en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A cuál ley se está refiriendo? A los 10 mandamientos. Y dice, mira, pero si os mordéis, os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Sí? Vamos a ir a mirar a ver cuál es esa ley de esa libertad. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, o sea, los 10 mandamientos de la ley de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Esto es una consecuencia de haber sido salvo por Cristo, circuncidado el corazón por Cristo. La observancia de los 10 mandamientos. Sigue diciendo Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real, está hablando del trono, los 10 mandamientos, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Mira lo que está diciendo, pecado, transgresión de la ley de Dios. Y quedáis convictos por la ley como transgresores, pecadores. Porque cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Has pecado contra Dios. Y en esa ley está, acuérdate, el día de reposo para santificarlo. Bien, así hablad y así haced, como los que habéis de ser ¿qué? Juzgados por la ley de la libertad. Un gobierno no puede hacer un juicio si no tiene una ley. Esto está totalmente claro. Bien, ahí están los 10 mandamientos. Bien, los 10 mandamientos de la ley de Dios, fundamento de su trono. Andad en el Espíritu. Mira lo que sigue diciendo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. O sea, de que andar en el Espíritu es que obedecer la ley de Dios. Bien,
los 10 mandamientos. ¿Por qué? Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, si sois guiados por el Espíritu, han aceptado a Cristo Jesús, ¿sí? Están obedeciendo por la gracia de Cristo y su justicia los 10 mandamientos, no estáis bajo la ley de Moisés, no estáis bajo el libro de la ley de Moisés. Mira, qué impresionante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. ¿Cuál es eso? ¿En dónde está? En la ley de Moisés, en la ley de los 10 mandamientos, perdón. Aquí está exaltando los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuáles son? Manifiestas son las obras de la carne, son adulterio. ¿Lo encontramos en la ley de Dios, los 10 mandamientos? Sí. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo. Como ya os habéis dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Así que nosotros debemos ejercer fe en Cristo para que Jesús nos haga nacer, nos haga unas nuevas criaturas a nosotros, nos dé un corazón nuevo, una mente nueva, nos haga nuevas criaturas. Mire lo importante de esto. Ahora dice, más el fruto del Espíritu es ¿qué? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es la exaltación del trono de Dios. Claro, es amor, porque no va a matar al prójimo, no le va a hacer daño. Ahí está, precioso, mire qué lindo. Ahora, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mire lo que él está diciendo. Mira, ahora, Ezequiel 36:25 dice lo siguiente, mira. Esto lo dice el Señor. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién limpia? ¿Nosotros? Y seréis limpiados. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Quién nos limpia? Dios. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¡Qué lindo! Esto es qué hermoso. ¿Quién nos limpia? Cristo. Versículos 26 del 36. Mira, yo quiero que esto sea maravilloso, estas palabras que sean la realidad de nuestra vida. Os daré corazón, ¿qué? Nuevo. ¿Usted ha luchado por tener un corazón nuevo? ¿Usted ha luchado? ¿Usted ha combatido porque no quiere ser el mismo y usted ha intentado cambiar su corazón y todo ha salido mal? Pues te digo que yo también lo he hecho, pero gloria a Dios con esta su palabra, porque ya podemos descansar. Él nos da un corazón nuevo y sigue diciendo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Gloria a Dios, pidámosle eso a nuestro Dios. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de ¿qué? De carne. Este versículo, si andáis por el Espíritu, dice, si vivimos por el Espíritu, Gálatas 5:25, andemos también por el Espíritu. Y mire lo que dice el Señor. Y pondré dentro de vosotros mi ¿qué? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gloria a Dios. Los 10 mandamientos de la ley de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a obedecerlos. ¡Qué precioso! ¡Qué maravilla! No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dice él que no hagamos eso. Exalta la ley de Dios. Exalta los 10 mandamientos de la ley de Dios. El Espíritu Santo no lleva a la persona a ser algo distinto a esto, no, porque es su carácter. Qué lindo, qué lindo. Qué hermoso, mis hermanos.
Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que circuncidéis. ¿Sí? Hablando una vez, él vuelve y toma el papel de los judaizantes, que querían agradar en la carne, que querían circuncidarse, ¿sí? Que querían hacer todo lo que decía el libro de Moisés, el libro de la ley. Entonces, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Están bajo qué? ¿Se acuerda lo que dijo? Bajo maldición. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y él le responde, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo nuestro Señor. Lejos esté de mí gloriarme en lo que yo hago. No. Lejos esté de mí gloriarme en yo ir a guardar el libro de la ley, el primer pacto, los sábados, lunas nuevas, días de fiesta, calendario hebreo, sacrificios, todo. Lejos esté de mí gloriarme en eso, no. Sino en la cruz de Cristo, Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Había muerto para el libro de la ley de Moisés, él mismo lo dijo acá, ¿no? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino esto que quiere y que tú y yo deseamos, y que le vamos a pedir a Dios, y que va a ser una realidad en tu vida y en la mía a través de Jesucristo, sino una nueva creación. Listo, seguimos. Y a todos los que anden conforme a esta regla, lo que hemos visto, lo que ha planteado los Gálatas, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es el verdadero Israel de Dios? ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que ellos no eran de la esclava, que ellos eran de la libre, de la Jerusalén, la que está en el cielo. Aquí en la tierra toda persona que está aferrado al sacrificio de Cristo. Los que estamos aferrados, creemos en Cristo Jesús en el ministerio del santuario celestial, en este momento, en el lugar santísimo, en el arca del pacto, que ahí están los 10 mandamientos. Somos aceptados como hijos de Abraham y si hijos según la promesa en Cristo. ¿Ve? Ese es el verdadero Israel. Y la palabra de Dios lo dice. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Así de que vimos, y esto nos queda totalmente claro, ¿a cuál Jerusalén queremos pertenecer? ¿En dónde estamos colocando nuestros pensamientos? Yo te invito a que los coloquemos conforme a la promesa de nuestro Dios, en Cristo Jesús, en el santuario celestial, en este momento en el lugar santísimo, en el arca del pacto, y allí en su trono. Tengamos nuestra fe ahí, añoremos la ciudad Jerusalén, la nueva Jerusalén. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Dios le bendiga mucho. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre, gracias por habernos dado esta oportunidad maravillosa de haber leído esta preciosa carta a los Gálatas, donde pudimos entender y comprender muchas cosas. Queremos pedirte, oh Dios, de que nos hagas nuevas criaturas en Cristo, nos des un nuevo corazón, nos des el Espíritu Santo para que guardemos tus 10 mandamientos, como consecuencia de haber sido salvos. Y así se cumpla en nosotros la promesa hecha, Señor. Bienaventurados los que guardan tus mandamientos para que entren por las puertas de la ciudad y coman del árbol de la vida. Gracias, oh Dios eterno. Esta tu palabra quede en nosotros para siempre y eternamente. Amén, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén.